Mucho antes de que los cronistas españoles pusieran un pie en el sur del territorio chileno, el pueblo mapuche ya había desarrollado una compleja forma de preparación física, social y espiritual que iba mucho más allá de la guerra misma. No se trataba únicamente de aprender a blandir una lanza o montar un caballo, sino de formar el cuerpo y la mente desde la infancia, dentro de un sistema donde el juego, el ritual y la comunidad eran inseparables. Las fuentes coloniales tempranas, como las crónicas de Alonso de Ovalle y Diego de Rosales, coinciden en un punto que durante siglos fue minimizado. Los mapuche no improvisaban a sus guerreros. Su resistencia no era producto del azar ni de una ferocidad innata, sino del resultado de prácticas culturales sostenidas en el tiempo, muchas de ellas visibles en lo que hoy llamaríamos juegos o deportes, pero que en su contexto original tenían un significado mucho más profundo. Para la sociedad mapuche precolonial, el cuerpo no era un instrumento aislado, era parte de un equilibrio mayor que incluía la tierra, el linaje, los espíritus y la comunidad. Desde temprana edad, niños y jóvenes eran introducidos en actividades físicas exigentes que no solo fortalecían músculos y resistencia, sino que enseñaban disciplina, cooperación y control emocional. Estas prácticas estaban integradas a la vida cotidiana y a los ciclos rituales, no separadas de ellos. Uno de los errores más comunes al analizar la resistencia mapuche es pensarla únicamente en términos militares. Sin embargo, cuando los españoles describen la capacidad de estos guerreros para marchar largas distancias, combatir durante horas y rehacerse rápidamente tras derrotas o pérdidas, están observando los resultados de una formación que comenzaba mucho antes del primer enfrentamiento armado. Los juegos ancestrales cumplían una doble función. Por un lado, eran espacios de encuentro comunitario, donde se reforzaban alianzas entre distintos LOF y se resolvían tensiones internas sin recurrir a la violencia directa. Por otro, funcionaban como verdaderos campos de entrenamiento, donde se ponían a prueba la fuerza, la agilidad, la resistencia y la capacidad estratégica de los participantes. A diferencia de las concepciones europeas del deporte, centradas en la competencia individual o el espectáculo, estas prácticas tenían un fuerte carácter colectivo. Ganar no siempre era el objetivo principal. Importaba más demostrar equilibrio, autocontrol y respeto por las normas tradicionales, valores esenciales para quien aspiraba a ser reconocido como guerrero dentro de su comunidad. La arqueología y la etnohistoria han permitido reconstruir parte de estas actividades. Investigadores como Tomás Guevara y Ricardo Lacham documentaron, a comienzos del siglo XX, relatos orales que aún conservaban memoria de estos juegos, transmitidos por generaciones a pesar de la presión colonial y la posterior integración forzada al Estado chileno. En esos relatos aparece de forma recurrente la idea de que el entrenamiento físico era inseparable de la formación espiritual. No cualquier individuo podía participar en ciertas pruebas. Algunas estaban reservadas para jóvenes que ya habían demostrado disciplina y compromiso con su comunidad. Otras eran abiertas, pero siempre bajo la supervisión de autoridades tradicionales, quienes observaban no solo el desempeño físico, sino la conducta, el respeto y la capacidad de trabajar en grupo. Este sistema permitió que, cuando llegaron primero los incas y luego los españoles, los mapuche enfrentaran a estos imperios con una ventaja silenciosa. Generaciones enteras acostumbradas al esfuerzo extremo, al dolor físico y a la cooperación bajo presión. Los cronistas españoles se sorprendían de que, tras largas campañas, los mapuche parecieran no agotarse. Mientras las tropas europeas sufrían enfermedades, fatiga y desmoralización, lo que estaban viendo no era solo resistencia natural, sino el resultado de una cultura que había integrado el esfuerzo físico a su identidad. Los juegos ancestrales no eran un pasatiempo. Eran una escuela de vida, una preparación constante para un mundo donde la defensa del territorio y la autonomía eran responsabilidades compartidas. Entre todas estas prácticas, una destacó de manera particular por su complejidad, su simbolismo y su permanencia hasta nuestros días. Un juego que los españoles observaron con desconcierto, incapaces de comprender que,
tras ese aparente entretenimiento, se escondía uno de los pilares de la organización social y guerrera mapuche. Ese juego era el palín. El palín no fue observado por los cronistas españoles como un simple juego, sino como una práctica inquietante. Les llamó la atención la violencia controlada del enfrentamiento, la resistencia física de los participantes y, sobre todo, la intensidad ritual que rodeaba cada encuentro. Para los mapuche, el palín no era entretenimiento, era una institución social, política y formativa profundamente arraigada en su cultura. Las fuentes coloniales más tempranas describen encuentros de palín que reunían a decenas e incluso cientos de hombres provenientes de distintos lof. No se trataba de improvisaciones. La convocatoria podía durar días y estaba precedida por preparativos ceremoniales, ayunos, cantos y acuerdos previos entre las comunidades participantes. El terreno se limpiaba, se delimitaba y se consagraba simbólicamente. Porque ese espacio no era neutro. Se convertía en un lugar de confrontación regulada. El juego consistía en enfrentar a dos bandos armados con palos curvos de madera dura, golpeando una bola fabricada con raíces, cuero o fibras vegetales compactadas. Pero reducir el palín a esa descripción técnica es perder su sentido profundo. Cada movimiento exigía coordinación grupal, lectura del terreno, resistencia al impacto físico y una capacidad constante de adaptación. No había pausas largas ni protección corporal. El cuerpo debía soportar golpes, empujones, caídas y carreras prolongadas. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos por la duración de estos encuentros. Algunos relataban partidas que se extendían durante horas, incluso días, con breves interrupciones rituales. Los participantes no abandonaban fácilmente. La retirada sin causa justificada era vista como una falta grave, no solo individual, sino colectiva. La comunidad entera asumía la responsabilidad del comportamiento de sus jugadores. Desde una perspectiva moderna, el palín funcionaba como un entrenamiento integral. La fuerza física era solo una parte. El jugador debía mantener la calma bajo presión, anticipar movimientos del adversario y actuar en sincronía con su grupo. Estas habilidades eran exactamente las mismas que luego se requerían en contextos de guerra real. No es casual que muchos toqui o líderes militares destacados hubieran sido antes jugadores reconocidos. Además, el palín cumplía una función clave en la resolución de conflictos internos. Disputas territoriales, tensiones entre linajes o desacuerdos políticos podían canalizarse mediante un encuentro ritualizado, evitando enfrentamientos armados abiertos. De esta manera, el juego operaba como un mecanismo de equilibrio social, reduciendo la fragmentación interna en un contexto donde la unidad era esencial para la supervivencia frente a enemigos externos. Los españoles, formados en una lógica de guerra jerárquica y disciplinada, nunca lograron comprender del todo este sistema. En sus escritos aparece a menudo la idea de que los mapuche eran desordenados o caóticos, cuando en realidad estaban observando una organización distinta, basada en consensos, normas tradicionales y una autoridad que se ejercía más por prestigio que por imposición. Pero el palín no era el único medio de formación física. Las fuentes orales recogidas en los siglos XIX y XX muestran que existía una amplia gama de pruebas destinadas a fortalecer el cuerpo desde la infancia. Carreras de larga distancia por terrenos irregulares, natación en ríos fríos, transporte de cargas pesadas y ejercicios de equilibrio eran prácticas habituales. No se trataba de competencias aisladas, sino de experiencias integradas a la vida cotidiana. El objetivo no era crear individuos excepcionalmente fuertes, sino comunidades resistentes. La capacidad de desplazarse rápidamente por el territorio, de soportar condiciones climáticas adversas y de recuperarse tras el esfuerzo, era una ventaja estratégica fundamental. En este punto, la geografía jugaba un papel decisivo. El entorno mapuche, con bosques densos, ríos caudalosos y suelos variables, exigía cuerpos adaptados y entrenados desde temprana edad. Los relatos coloniales coinciden en que los mapuche podían recorrer grandes distancias
sin mostrar signos evidentes de agotamiento. Esto no era producto de una supuesta naturaleza salvaje, como se intentó explicar durante siglos, sino de una preparación constante y sistemática. El cuerpo era educado para resistir, pero también para obedecer a la mente. Aquí aparece un elemento que los observadores europeos tendieron a ignorar: la dimensión espiritual del entrenamiento. El esfuerzo físico no estaba separado del mundo simbólico. Cada prueba tenía un sentido, una relación con fuerzas invisibles y con la memoria de los antepasados. El guerrero no se formaba solo para vencer a un enemigo externo, sino para dominar sus propios miedos, impulsos y límites. Este equilibrio entre cuerpo y espíritu fue una de las razones por las que la resistencia mapuche se sostuvo durante siglos. No dependía de líderes únicos ni de estructuras rígidas. Estaba distribuida en prácticas cotidianas, repetidas generación tras generación, difíciles de erradicar incluso bajo la presión colonial más intensa. Cuando los españoles intentaron prohibir estas actividades, se encontraron con un problema inesperado. El palín y las pruebas físicas no eran instituciones formales que pudieran desmantelarse con un decreto. Estaban integradas en la vida diaria, en los rituales, en las celebraciones y en la transmisión oral. Podían ocultarse, adaptarse o reaparecer bajo otras formas. Así, mientras las autoridades coloniales creían haber pacificado el territorio, en realidad seguían formándose cuerpos preparados para resistir. No en cuarteles, no en academias militares, sino en espacios comunitarios donde el juego, el ritual y la memoria se entrelazaban de manera inseparable. Pero aún falta comprender un aspecto fundamental de esta preparación. La fuerza física, por sí sola, no explicaría la capacidad mapuche para sostener guerras prolongadas, reorganizarse tras derrotas y mantener la cohesión social frente a la presión constante. Para eso, era necesaria una formación más profunda, menos visible y mucho más difícil de atacar: la preparación espiritual. Y ahí entran en escena las ceremonias, los ayunos, las prácticas guiadas por las machi y el vínculo con fuerzas que los conquistadores jamás lograron controlar. Para comprender de verdad cómo estos juegos y pruebas físicas formaban guerreros, es necesario adentrarse en un ámbito que la historiografía tradicional minimizó durante siglos: la preparación espiritual. En la sociedad mapuche, el cuerpo no era una herramienta aislada, sino un receptáculo atravesado por fuerzas invisibles, por la memoria de los antepasados y por el equilibrio con el entorno. Sin esta dimensión, ningún entrenamiento estaba completo. Las machi cumplían un rol central en este proceso. No eran simples curanderas, como las describieron de forma reduccionista muchos cronistas españoles, sino figuras de autoridad espiritual, depositarias de un conocimiento transmitido oralmente durante generaciones. Su función incluía preparar a los jóvenes para enfrentar situaciones extremas, tanto físicas como emocionales, antes de entrar en el ciclo adulto de la comunidad. Existen registros tempranos que describen ceremonias previas a enfrentamientos importantes, donde los futuros guerreros pasaban por periodos de ayuno, aislamiento y observación. Estas prácticas no buscaban debilitar el cuerpo, sino disciplinar la mente. El ayuno enseñaba autocontrol, la soledad fortalecía la concentración y el silencio permitía escuchar señales que no se perciben en la vida cotidiana. Los ejercicios físicos, en este contexto, no eran solo entrenamiento muscular. Cada carrera prolongada, cada prueba de resistencia, cada enfrentamiento ritual estaba acompañado de cantos, invocaciones y gestos simbólicos. El movimiento corporal se convertía en una forma de comunicación con las fuerzas del entorno, con el engen de los ríos, los bosques y las montañas. Este enfoque contrastaba radicalmente con la visión europea del entrenamiento militar, basada en la repetición mecánica y la obediencia jerárquica. Para los mapuche, un guerrero incapaz de mantener equilibrio espiritual era peligroso para su propia comunidad. La fuerza sin control era vista como una amenaza interna, no como una virtud. La preparación espiritual también incluía la transmisión de relatos antiguos. Durante las noches, alrededor del fuego, los mayores narraban historias de enfrentamientos pasados,
de derrotas y victorias, pero siempre con una enseñanza implícita. Estas narraciones no glorificaban la violencia, sino la resistencia, la astucia y la capacidad de adaptación. El joven no aprendía solo a luchar, aprendía a comprender cuándo luchar y cuándo retirarse. Los juegos ancestrales funcionaban entonces como un puente entre el relato y la experiencia. Lo que se escuchaba en la palabra se vivía en el cuerpo. El dolor, el cansancio y la superación personal reforzaban el mensaje transmitido oralmente. Así, la memoria histórica no quedaba en el plano abstracto, sino que se inscribía físicamente en cada individuo. Este sistema explica por qué, incluso después de grandes derrotas militares, la sociedad mapuche lograba recomponerse con rapidez. No dependía de un único líder ni de una estructura centralizada. La formación del guerrero estaba distribuida, descentralizada y profundamente integrada en la vida cotidiana. Cada lof reproducía este modelo de preparación de manera autónoma. Los españoles, desconcertados, intentaron imponer su propio modelo de control. Prohibieron ceremonias, castigaron reuniones comunitarias y persiguieron a las machi. Sin embargo, estas prácticas no desaparecieron, se adaptaron. Algunas se ocultaron bajo formas aparentemente inofensivas, otras se desplazaron a zonas menos accesibles. El entrenamiento continuó, aunque de manera menos visible. Con el paso del tiempo, ciertos juegos rituales fueron perdiendo su carácter explícitamente guerrero, pero conservaron su esencia. El palín, por ejemplo, sobrevivió incluso en contextos de dominación colonial, transformándose en una expresión cultural que aún hoy se practica. Su persistencia es una prueba directa de la profundidad de estas tradiciones. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, etnógrafos chilenos y extranjeros comenzaron a registrar estas prácticas con mayor detalle. Sus estudios confirman que muchos de estos juegos no eran improvisaciones recientes, sino herencias antiguas, transmitidas con sorprendente fidelidad, a pesar de la presión constante del Estado y la modernización forzada. Lo más revelador es que estas prácticas no se limitaban al pasado. En muchas comunidades, los principios que las sustentaban siguieron vigentes. La importancia del esfuerzo colectivo, la formación del carácter desde la infancia, el vínculo inseparable entre cuerpo, mente y territorio. Aunque el contexto histórico había cambiado, el espíritu de estos juegos permanecía. Así, cuando se observa la resistencia mapuche a lo largo de los siglos, resulta evidente que no se explica solo por su valentía en el combate. Se explica por un sistema cultural completo que formaba individuos capaces de soportar la adversidad, adaptarse al cambio y mantener la cohesión social incluso en las circunstancias más extremas. Los juegos ancestrales, lejos de ser simples pasatiempos, fueron una escuela de vida. Una escuela sin muros, sin manuales escritos, pero con una eficacia que dejó una huella profunda en la historia de Chile. Comprender esto permite desmontar la idea de que la resistencia mapuche fue espontánea o caótica. Fue el resultado de una preparación larga, consciente y profundamente enraizada en su cultura. Y todavía queda una pregunta fundamental por responder. ¿Qué ocurrió con este legado cuando el mundo moderno comenzó a imponerse con mayor fuerza? ¿Y cómo sobrevive hoy, incluso después de siglos de intentos por borrarlo? Cuando el avance colonial se volvió irreversible y el mundo mapuche comenzó a enfrentarse a una transformación forzada de su territorio, sus juegos ancestrales y prácticas rituales no desaparecieron de golpe. Se replegaron, se adaptaron y en muchos casos sobrevivieron de forma silenciosa dentro de la vida cotidiana. Esta capacidad de adaptación explica por qué. Incluso en contextos de dominación política, la identidad mapuche no se disolvió como ocurrió con otros pueblos del continente. A finales del siglo XIX, tras la ocupación militar del territorio por el Estado chileno, muchas de estas prácticas dejaron de estar asociadas explícitamente a la formación guerrera. Sin embargo, los principios que las sustentaban, disciplina, resistencia, autocontrol, comunidad, siguieron transmitiéndose de generación en generación. El cuerpo continuó siendo un espacio de memoria,
aunque el contexto ya no fuera el de la guerra abierta. El Palín es quizás el ejemplo más evidente de esta continuidad. A pesar de haber sido prohibido en distintos momentos por autoridades coloniales y republicanas, el juego persistió como una práctica comunitaria cargada de significado. Para los observadores externos, podía parecer solo un deporte rústico, pero para quienes lo practicaban, seguía siendo un espacio de encuentro, resolución de tensiones y reafirmación identitaria. No era un simple juego. Era una forma de recordar quiénes eran. Otros ejercicios físicos, como las carreras de larga distancia, las pruebas de fuerza y la lucha corporal, se integraron a la vida diaria a través del trabajo, el desplazamiento territorial y las ceremonias comunitarias. El entrenamiento ya no tenía como horizonte inmediato la batalla, pero sí la supervivencia en un entorno cada vez más hostil, marcado por la reducción de tierras, la pobreza forzada y la discriminación sistemática. Durante el siglo XX, antropólogos, historiadores y cronistas comenzaron a reconocer que estas prácticas no podían entenderse desde categorías deportivas occidentales. Eran expresiones de una cosmovisión donde el cuerpo, la mente y el territorio formaban una unidad inseparable. Esta comprensión tardía permitió reevaluar el rol que los juegos ancestrales habían tenido en la resistencia mapuche, no solo militar, sino cultural y espiritual. Hoy, en pleno siglo XXI, muchas comunidades mapuche están recuperando conscientemente estas prácticas, no como una recreación folclórica, sino como un acto político y cultural. Talleres de Palín, encuentros comunitarios y ceremonias tradicionales buscan reconectar a las nuevas generaciones con un conocimiento que durante décadas fue invisibilizado o despreciado. En este contexto, los juegos ancestrales vuelven a cumplir su función original: fortalecer el cuerpo y el espíritu frente a la adversidad. Este resurgimiento no responde a la nostalgia, sino a la necesidad. En un mundo marcado por la desconexión, la pérdida de identidad y el individualismo extremo, estas prácticas ofrecen una alternativa basada en la comunidad, el esfuerzo compartido y el respeto por el entorno. La resistencia ya no se expresa con lanzas, pero sigue viva en la forma de habitar el cuerpo y el territorio. Comprender los juegos ancestrales mapuche desde esta perspectiva permite desmontar una idea muy extendida: que la resistencia fue solo una reacción violenta frente a la conquista. En realidad, fue el resultado de una cultura profundamente preparada para enfrentar la adversidad desde todos los planos posibles. El combate fue solo una de sus expresiones, no la única ni la más importante. La verdadera fortaleza de los guerreros mapuche no residía únicamente en su capacidad física, sino en un sistema cultural que formaba personas íntegras, conscientes de su lugar en el mundo y responsables de su comunidad. Los juegos, las pruebas rituales y la preparación espiritual fueron el cimiento invisible de esa fortaleza. Al final, lo que estos juegos ancestrales nos revelan no es solo cómo se entrenaban los guerreros, sino cómo una sociedad entera se preparó durante siglos para resistir sin perder su esencia. Y quizás ahí radica su mayor lección: que la verdadera resistencia no comienza en el campo de batalla, sino mucho antes, en la forma en que se educa el cuerpo, se fortalece la mente y se transmite la memoria. Ese legado, lejos de estar perdido, sigue vivo. No como un eco del pasado, sino como una presencia activa que continúa desafiando el olvido.